aquí el texto dice que todo Israel será salvo. No dice que todos los judíos serán salvos. Habla del pueblo. Dios tiene un pacto con un pueblo. No tiene un pacto de manera particular, individual, con todos y cada uno de los componentes de ese pueblo. Me explico. Dios tiene un pacto con Israel y lo saca de Egipto. ¿Saca todo Israel? Sí, saca todo Israel. El pacto pasa por no solo sacarlo, sino introducirlo en la tierra. ¿Dios introdujo a Israel en la tierra prometida? Sí, Dios introdujo a Israel en la tierra prometida. Pero ¿cuántos quedaron muertos en el desierto? Unos cuantos. 600.000 soldados se quedaron en el desierto y no entraron en la tierra. ¿Israel entró? Sí. Moisés tampoco. Aarón tampoco. ¿Pero Israel entró? Sí. Dios ha prometido salvar a Israel. Sí. ¿Y Dios va a salvar a Israel? Sí. Pero eso significa que va a salvar a todos y a cada uno de los judíos, incluyendo aquellos que no se arrepienten o aquellos judíos que son ateos por el simple hecho de ser judíos? No. Aquí cuando dice en Romanos 11, a veces, y esto lo digo antes, ¿por qué motivo? Así, Víctor también preguntó lo del fin de la ley. La palabra telos, y aquí voy a aplicar el principio, la palabra telos es una rama de un árbol. Y a veces, por mirar la rama del árbol, ya no el árbol, sino la rama del árbol, nos estamos perdiendo el bosque. Si aquí nos vamos y miramos solo Romanos 11, ¿qué versículo es? Romanos 11, dice, y luego todo Israel será salvo, 11:26. Estamos mirando un árbol. Alejémonos del árbol, veamos el bosque. ¿Cómo Dios ha obrado a lo largo de la historia? Ha obrado con fidelidad con el pueblo. Y con el pueblo sigue obrando con fidelidad. Pero ¿qué pasaba con aquellos que cometían un pecado de corte? Eran cortados. ¿Qué pasa con las ramas que han sido desgajadas? Que poderoso es Dios para volverlas a injertar. Si pasa, ¿qué cosa? Si se arrepienten. Pero si no se arrepienten, Dios no va a decir, venga, todos para adentro. Porque sois judíos. Eso no va así. ¿Vale? Yo entiendo que de pronto, como judío, uno diga, oye, yo quiero que todos los de mi nación se salven. Claro que sí. Y yo también quiero que todos los judíos se salven. ¿Pero todos se van a salvar? Entonces dice aquí, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Y aprovecho lo de la arrogancia que antes has mencionado, Marcos. Me entristece cuando oigo a cristianos hablar despectivamente de los judíos, porque veo arrogancia. Entonces haríamos bien en leernos Romanos 11 y en hacer caso a lo que Pablo dice, porque no es que las tengamos todas por el simple hecho de que nosotros hemos dicho creemos en Jesús y ellos supuestamente lo rechazaron como colectivo. Entonces tenemos que ser humildes en ese sentido y saber que gracias a Dios, por eso la gracia también nos mantiene en nuestro lugar y dice, bueno, no me voy a creer más, bien, sino que yo he sido injertado, es una obra de gracia. Entonces no puedo yo enorgullecerme de decir, es que, y con eso lo digo para con todo. A veces hablamos despectivamente de los hermanos, que piensan diferente a nosotros con respecto a X temas. Tengamos cuidado, porque si estamos y permanecemos es por la gracia de Dios. Y si algo hemos visto, es por la gracia de Dios. Esta tarde hablaba con Mario
acerca de una trifulca que hay por Latinoamérica entre raíces hebreas y evangélicos. Digo, a mí me duele esto. Digo, porque en lugar de predicar la palabra, que es lo que deberíamos estar haciendo, se van tirando los muebles unos a otros, que si unos creen esto y esto está mal, que si unos creen lo otro y eso está mal. Deberíamos enseñar con amor, en todo caso, deberíamos ir personalmente. Si creemos que el hermano está haciendo algo mal, no utilizar las redes para difamar, sino ir al hermano y hablar con el hermano, porque eso es lo que nos dice Jesús. Y esto ya no es Antiguo Testamento, lo dice Jesús. Creo que ahí todos estaríamos de acuerdo. Entonces ir y hablar con el hermano. Si el hermano no se arrepiente, tomar 2 o 3 testigos y hablar. Pero a veces no es cuestión de que se arrepienta o no, a veces es que pueden haber diferentes opiniones y no todas las cosas son tan claras como a veces nos pensamos. Entonces, la soberbia, ¿cómo lo dice aquí? La altivez, ¿no? La arrogancia. A veces la arrogancia se nos puede presentar de muchas maneras dentro del pueblo de Dios, no solo de un gentil hacia un judío, sino en otros contextos. Dicho esto, vuelvo a la pregunta. Dice, vosotros, dice, no quiero que seáis arrogantes, ¿qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que ha entrado la plenitud de los gentiles. Como he dicho, frase que tenemos en Génesis 48, respecto a Efraín, que formará multitud de naciones. Dice, y luego todo Israel, como está escrito, será salvo. Efraín tiene que volver. ¿Por qué es Israel? Los gentiles, que no son de ninguna tribu, ni siquiera mezclados con nada, tienen que ver la salvación de Dios. Y habrá gentiles que no tengan que ver con nada en Israel, ninguna tribu, y que vengan al arrepentimiento. Y hay gentiles de este tipo que ya han venido a la fe en Jesús a lo largo de la historia. Esto ya ha pasado. Y esto es algo que forma parte del plan de Dios. Entonces, cuando esto se cumpla, todo Israel, todo el pueblo de Dios, será salvo. Y aquí aplica un texto y dice, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Durante muchos años, este texto no tenía manera de entenderlo. No lo entendía. Hasta que llegaron los Moadim, las solemnidades, las citas divinas. Y hay un día del que ha hablado Silvita, que es el día del perdón, como se le ha llamado, pero es el día de las expiaciones. Bíblicamente es el día de las expiaciones. Yom Akipurim, también llamado Yom Kippur en singular. El singular no aparece por ninguna parte en la Biblia, solo está en plural. Porque ese día el sumo sacerdote expiaba por el tabernáculo, por el altar, por la tienda de reunión, por su casa, por el pueblo. Entonces había más de una expiación. Entonces no es el día del perdón de Dios a mí, es el día de las expiaciones de Dios para su pueblo. Yom Kippur o Yom Kippurim no es un día solamente de yo pedir perdón a Dios por mi pecado, es un día de interceder por el pueblo de Dios y pedir perdón por los pecados de nuestra nación, de nuestro pueblo, del pueblo de Dios. Entonces, este texto que dice quitará su pecado, ¿cómo es posible? Solo cuando hay un Yom Kippur, cuando hay Yom Kippurim y el sumo sacerdote expía al pueblo. Ahí todos los pecados son quitados y toda la nación recibe perdón. ¿Sí? Pero esa nación, ¿dónde está? Intercediendo por ese perdón o esperando ese perdón. ¿De quién esperamos el perdón? De Yeshua, que tiene que salir del tabernáculo celestial para decir, hay perdón. Si yo no espero a Yeshua, yo no estoy intercediendo nada y estoy mirando para otro lado, ahí lo que pasa ahí no tiene que ver conmigo.